¿Por qué mueren las personas mientras hacen deporte? Si se supone que hacer alguna actividad física o algún ejercicio deberían proteger nuestro corazón o nuestro cerebro. Y esto ocurre, es frecuente y ojo a este dato, puede ocurrirle a cualquier persona, a un deportista de alto rendimiento o a un deportista de bajo rendimiento. Recientemente ha ocurrido la muerte de un juglar vallenato mientras se encontraba jugando tenis. Para mis seguidores, a todos los invito a que hagan deporte. Tuvo un evento cardiovascular y entonces esto se denomina muerte cardíaca del deportista. Pero seguramente se acuerdan de Marc-Vivien Foé, un jugador de Camerún que en el año 2003, mientras jugaba la Copa de Confederaciones, se desploma y no le brindan los primeros auxilios requeridos y por tal razón fallece. Recientemente un jugador de la selección de Dinamarca también cae al suelo, pero por fortuna le brindaron los primeros auxilios y pudo salvarse. Pero uno de los jugadores que más se acuerdan ustedes seguramente es el Kun Agüero. Perteneció a la selección de Argentina, jugaba en el Manchester City y fue transferido al Barcelona Fútbol Club. Cuando va a Barcelona le comienzan a hacer los estudios porque él sentía una molestia en el pecho y le diagnostican una enfermedad en donde él no podía jugar más ningún deporte. Estoy hablando de deportistas de alto rendimiento, pero seguramente también han escuchado de alguien que se encontraba manejando bicicleta, jugando baloncesto, jugando básquet, le dio un dolor en el pecho y se murió. La muerte cardíaca del deporte o del deportista puede ocurrir en deportistas de alto o de bajo rendimiento. Pero ¿esto por qué ocurre? ¿A qué se debe y cómo la podemos prevenir? Lo primero que le voy a dar es un concepto. Cuando una persona está practicando un deporte y fallece, se conoce como muerte cardíaca del deportista. Pero ojo, si esta muerte ocurre después de él haber dejado de practicar el deporte una hora, en ese lapso también quedas encasillado allí. Porque resulta que cuando estás practicando el deporte ocurren diferentes cambios, tanto fisiológicos como mecánicos a nivel del corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta el flujo de las arterias que irrigan el corazón y por tal razón aumenta el consumo de oxígeno, exponiéndote a que tengas un evento cardiovascular. Ojo, mucho más si tienes problemas de triglicéridos, de colesterol, de sobrepeso, de obesidad, de diabetes y algunas otras comorbilidades. Y algunos dirán, doctor, pero venga, el Kun Agüero no sufre nada de eso porque era una persona que era un deportista de alto rendimiento. Ya les he dicho, esto puede ocurrir en deportistas de alto rendimiento, las causas son unas, ya se las voy a explicar, o en deportistas que no son de alto rendimiento y las causas son otras. Lo que quiero que entiendan primero es que si nosotros tenemos un corazón y el corazón está conformado, número uno, por un músculo, ¿verdad? Se llama miocardio, por un sistema eléctrico que permite que el corazón se contraiga y se dilate, y por arterias que llevan la sangre al corazón. Cuando una persona sufre una muerte cardíaca en el contexto del deporte o fuera del deporte, alguna de estas tres está afectada, o el músculo del corazón, o el sistema eléctrico del corazón, o los vasos sanguíneos que lleguen al corazón. Para que ustedes puedan comprender de que todos nos encontramos en riesgo de tener una muerte cardíaca súbita, las causas vamos a dividirlas en personas que tienen menos de 35 años y en personas que tienen más de 35 años. En personas que tienen menos de 35 años, la principal causa de muerte cardíaca asociada al deporte son problemas congénitos. Es decir, la persona nació con ello y generalmente se debe a que los músculos del corazón se encuentran gruesos. Eso se conoce como una miocardiopatía y esta miocardiopatía no permite que la cantidad de sangre que llegue al corazón funcione de manera adecuada y en consecuencia las personas pueden tener o pueden padecer este evento. Por esta razón, siempre que un jugador va a ser fichado por un equipo, le dicen, vengan, vamos a hacerle estudios de preselección. Vamos a ver cómo está su corazón. Entonces le hacen ecocardiograma, le hacen un Holter, electrocardiograma, le hacen pruebas de esfuerzo, miran cómo está su consumo de oxígeno. Incluso yo sé que seguramente de pronto en tu equipo han deseado a un jugador y le han hecho pruebas físicas y dicen, mira, no eres apto para este equipo porque te encontramos algo que en definitiva no te permite ser un deportista de alto rendimiento. Y esto ocurre en personas generalmente de menos de 35 años que están en ese rango de ser ese tipo de deportista. Pero ven, también puede ocurrir en personas mayores de 35 años. Y aquí puede deberse a diferentes razones. Número uno, que ya tenga antecedentes como hipertensión, diabetes, dislipidemia o colesterol alto, sobrepeso, obesidad y las arterias del corazón tengan aterosclerosis. Recuerden que la aterosclerosis comienza desde la adolescencia por la pésima alimentación que llevamos en la infancia. Entonces, una arteria que está tapada 50% y que tú quieres hacer un deporte de alta exigencia va a hacer que tu corazón no reciba la suficiente sangre para poder funcionar bien. ¿A qué va a llevar esto?
primero puede llevar a un infarto y este infarto puede hacer que el sistema eléctrico se afecte y que en consecuencia los pacientes hagan arritmias mortales, como taquicardia ventricular, asistolia, actividad eléctrica sin pulso o fibrilación ventricular. ¿Cómo prevengo yo esto? 1. Vamos también a dividirlo por edad. Si tienes menos de 35 años y practicas un deporte de alto rendimiento, es muy probable que tu club ya te haya hecho estudio y te diga, todo bien. Pero si no, es importante chequearte por un médico. Yo siempre les pongo este ejemplo. Estamos en la moda del deporte, especialmente después de la pandemia, en donde todo el mundo quiere verse atlético. Entonces, nunca habían manejado bicicleta y de un momento a otro hacen 80 kilómetros. Nunca habían ido a un gimnasio y hacen 4 horas de CrossFit. Nunca habían trotado y entonces ya se hacen 20 y 25K. Si usted está en ese plan, tienes que hacerte vigilar el corazón porque te puede dar una muerte cardíaca súbita. No sabes estructuralmente y funcionalmente cómo está el corazón. Y muchas veces, con estudios sencillos como un ecocardiograma, un Holter o un electrocardiograma, podríamos determinar cómo se encuentra tu corazón. Ojo a este dato. Si tú eres una persona que tiene más de 35 años y quieres practicar un deporte y ya tienes alguna enfermedad, hipertensión, diabetes, o tomas medicamentos porque de pronto no conoces la enfermedad como losartán, metoprolol, metformina, atorvastatina, entre otros, ojo, tú puedes practicar deporte, por supuesto que sí, pero debe ser recetado. Porque entonces luego toda la vida, digamos una persona de 50 años, nunca había practicado ningún deporte, era sedentario, consumía alcohol, consumía algunas otras sustancias y de un momento otro dice, voy a ser saludable. Y en ese plan de ser saludable, usted decide que va a comenzar a hacer un deporte, no se lo prescriben, tiene un problema cardíaco y también puede sufrir una muerte cardíaca súbita. Recuerden que la forma de prevenir muerte cardíaca que ocurre más frecuentemente en personas con alteraciones cardiovasculares es hacerse un chequeo. Bien, si tú previenes las enfermedades cardiovasculares porque desde niño eres un deportista, el riesgo disminuye. Y cada vez que vas aumentando de edad, puede darse. Es importante que ustedes tengan presente que si esto llega a suceder y ustedes presencian una muerte cardíaca súbita, lo que pueden hacer si no son médicos es RCP solo manos. Al final de este video les voy a pegar el video de cómo se hace RCP solo manos para que ustedes lo puedan poner en práctica. Entonces, por esto puede fallecer una persona cuando sufre una muerte cardíaca del deportista por problemas cardíacos y recuerden que las causas son, dependiendo de la edad, menos de 35 años y más de 35 años.